Hola a todos en la galaxia YouTube, les habla Ragnarok. Ayer estuve viendo un documental sobre la historia de las computadoras y vi algo que me llamó la atención. Se trata de un método para dividir haciendo solamente restas. Tiene sentido si tomamos en cuenta que la división es multiplicación a la inversa y la multiplicación no es más que repetición de la suma. Por ejemplo, podemos decir que 3 por 6 es lo mismo que sumar 6 más 6 más 6. Siendo así, podríamos decir también que la división es una repetición de la resta. Veamos en qué consiste este método. Voy a explicarles ahora cómo se puede hacer para dividir haciendo solamente restas. Para dividir A entre B, solamente hay que restarle a A, hay que restarle B hasta llegar a 0 o hasta llegar a redondear. Si queremos dividir 27 entre 5, debemos restarle 5 a 27 tantas veces como sea necesario, hasta llegar a 0 o hasta llegar a redondear. Lo que debemos hacer es tomar nota de cuántas veces le restamos 5 a 27. Como vemos, ahora que tenemos un residuo de 2, podemos ver que a 2 no podemos quitarle 5. Recordemos que eso de los números negativos es puro cuento, es pura patraña. Los únicos números que existen de verdad son los números enteros positivos. Lo demás es falso. Entonces debemos hacer una reconversión de unidad. Partimos la unidad en 10 porque 10 es la base del sistema decimal que estamos utilizando. Ahora hemos redefinido la unidad para entrar al campo simulado de los números decimales. Ahora que multiplicamos 2 por 10, 2 por la base decimal, tenemos un número 20. Colocamos una coma después del 5 y seguimos haciendo esta resta perpetua hasta llegar a 0 o hasta redondear o si no hasta el infinito. En este ejemplo hemos llegado a 0 muy pronto, después de restar 5 solamente 4 veces, por lo cual ya tenemos la respuesta. 27 dividido entre 5 es 5,4 y hemos llegado a esta respuesta partiendo solamente de restas a pesar de ser una división. Veamos un ejemplo más. Supongamos que queremos dividir 19 entre 4. A 19 le restamos 4, luego el saldo de la resta le restamos otra vez 4 y así sucesivamente hasta llegar a 0 o hasta llegar a un número que sea menor a 4. Ahora realizamos la reconversión de unidad nuevamente y llegamos de nuevo a un número menor a 4. Realizamos otra reconversión de unidad y así llegamos a la respuesta. 19 dividido entre 4 es 4,75. Veamos ahora un ejemplo distinto. En esta división tenemos a un numerador que es menor al denominador. Esto significa que la división tendrá un resultado que será menor a 1. Debemos entrar al campo de los decimales desde el principio. Así tenemos que si dividimos 8 entre 20, tenemos una respuesta de 0,4. También, como vemos ahora mismo en pantalla, un caso más simple, sin decimales. A 21 le hemos restado 7 tres veces, por lo cual sabemos que 3 por 7 es 21, o a la inversa, sabemos que 21 dividido entre 7 es 3. Ahora veamos cómo funciona este cálculo, pero en pseudocódigo. Esto que vemos en pantalla es un algoritmo matemático representado en pseudocódigo. Este tipo de representaciones gráficas se suele utilizar por los programadores para guiarse antes de crear un programa informático. Los algoritmos gráficos de pseudocódigo siguen ciertas reglas para poder ser leídos. Cada símbolo representa un tipo de operación diferente. Lo primero que vemos en este algoritmo hecho en pseudocódigos son las variables. Las variables son espacios en la memoria donde el programa va a almacenar los datos de entrada, las respuestas y algunos otros números que se necesitan para que el proceso fluya bien. Para este programa vamos a ocupar 6 variables y también vamos a ocupar un array. Un array es parecido a una variable, solo que no le cabe solo un número, sino que le caben más, le cabe una lista, un conjunto de números. La razón por la cual necesito ese array para este programa es para almacenar una lista de números que van a ser una lista de decimales cuando la división llegue a decimales. El primer paso que va a tomar este programa es pedir datos. En general lo que hacen los programas puede reducirse a tres pasos. Los datos que ingresan, las operaciones matemáticas que se realizan sobre esos datos y un resultado que arroja ese programa.
En este caso, como se trata de un algoritmo de división, solamente necesitamos dos números, un numerador y un denominador, o dicho de otra forma, un dividendo y un divisor. A partir de este punto, todo lo que sucede está oculto al usuario, todo lo que sucede, todos estos procesos matemáticos van a ocurrir en la computadora, entre la memoria RAM y el procesador, pero el usuario del programa no lo va a ver. El usuario solo introducirá dos datos, divisor y dividendo, y va a recibir un resultado. El segundo paso que va a tomar este programa es una comparación de igualdad o diferencia. El procesador va a hacer una comparación entre los números y nos va a decir si estos números son iguales o si no son iguales. Si son iguales, el resultado va a ser 1, no hace falta hacer más procesos, ya que sabemos que siempre en toda división, cuando el divisor y el dividendo son iguales, la respuesta siempre va a ser 1. Por ejemplo, 20 dividido entre 20 es 1, 4 dividido entre 4 es 1, 33 dividido entre 33 es 1, 0,25 dividido entre 0,25 también es 1, y así con cualquier ejemplo. El siguiente paso es una comparación lógica. Necesitamos saber si el numerador es mayor o menor al denominador. En toda división, si el numerador es mayor al denominador, la respuesta será menor a 1. Pero si el numerador es menor al denominador, sabemos que la respuesta será mayor que 1. Como vemos en este momento en pantalla, en el caso de que la respuesta sea que el numerador es menor al denominador, el programa dará vueltas en este ciclo de resta perpetua hasta tomar cualquiera de las dos salidas, hasta que tengamos una división cuyo numerador sea menor al denominador y tengamos que hacer una reconversión de unidad para pasar a decimales, o hasta que la variable del numerador sea igual a 0. Cuando el numerador es igual a 0, el programa mostrará el contenido de la variable clock, que será la respuesta correcta a la división. Veamos este ejemplo en pantalla. Si dividimos 100 entre 2, vamos a comenzar a hacer una resta perpetua de 100 menos 2 y luego el saldo menos 2, que sería 98. 98 menos 2, 96 menos 2, 94 menos 2, y cada vez que hagamos esta resta, la variable clock va a subir 1. ¿Qué va a suceder entonces? Que llegará el momento en que la variable numerador sea igual a 0. Entonces el programa va a mostrar la variable clock como respuesta, que sería el número 50, lo cual sabemos que es la respuesta correcta, ya que 100 dividido entre 2 es 50. Veamos ahora cómo funciona la parte decimal. El programa solo entrará a esta parte cuando la variable numerador sea menor a la variable denominador, por lo cual tendríamos que entrar en un proceso de reconversión de la unidad para poder dar una respuesta decimal. Primero pasamos la información que está en la variable clock a la variable entero. La variable entero será la que deposita la parte entera de la respuesta, la parte entera del cociente de la división. Luego vamos a asignarle un 0 a la variable clock para reutilizarla. Lo primero que se realiza es una validación. Le vamos a preguntar al procesador si clock2 es igual a 8. ¿Por qué esta validación? Simplemente porque no quiero entrar en un bucle infinito. Suele pasar en el caso de las divisiones imposibles. Si desean saber más sobre las divisiones imposibles, tengo un video, voy a dejar un enlace en la descripción de este video, sobre un video que hice describiendo este tipo de divisiones imposibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si dividimos 1 entre 3? En este caso el algoritmo nos mostraría 0, y 8 veces el número 3. De esta manera nos aseguraríamos que no vamos a entrar, no nos vamos a buguear, no vamos a entrar en un ciclo infinito y el programa no va a tener ningún problema. Ahora lo que sigue es básicamente más de lo mismo. Entraremos en un proceso de resta repetitiva y reconversión de la unidad también de forma repetitiva hasta que pase una de dos cosas: que tengamos un numerador igual a 0, lo cual terminaría la división, o que tengamos la variable clock2 igual a 8 y finalizamos el ciclo. En ambos casos el programa va a mostrar el cociente correcto de la división y finalizaría el programa. En realidad no hace falta crear un programa como estos para dividir, porque los procesadores tienen instrucciones de bajo nivel que les permiten realizar las operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar, dividir, sin que sea necesario ningún tipo de programación más allá de esas operaciones elementales. Pero no está mal hacer este tipo de programa como tarea de aprendizaje.
tuve muchas complicaciones con los decimales y por eso tuve que usar la variable clock2 para poder poner hasta 8 números decimales y que estos se fuesen colocando correctamente en las posiciones del array, de la serie de números. No fue fácil para mí, pero es bueno para una persona que está iniciándose en la programación. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.